estar leyendo tantos nombres extraños o cosas que son sin sentido. Muchas veces a los niños en la escuela dominical, hablando acerca de las ciudades y todo lo demás, se dicen, no podemos ni decirlo, apenas podemos leer estas. Bueno, el Señor tiene un propósito para todas las cosas, y aunque parezca insignificante para ti o para mí, hermano, el asunto real es que vamos a aprender algo espiritual, aún con nombres de ciudades o aún con nombres de ríos. Como les decía, ustedes tienen en la primera página el mapa de Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesús, y previos también, y en los tiempos del Señor Jesús, y para que ustedes tengan luego en la semana, puedan ubicar correctamente las ciudades y las provincias, los lugares donde hay agua o las extensiones de agua en ese mapa. Algunas de nuestras Biblias al fondo, al terminar las Biblias muchas veces hay muchos mapas, pueden buscarlo por ahí también, porque como le dije en un principio, aquí en la hojita está muy chiquito y se va a hacer difícil para poder encontrarlo. Bien, nos habla y nos muestra la palabra de Dios acerca de algunos lugares donde hay agua, y independientemente, hermano Cristian, bendiciones. Muy bien, tiene la cama bien ordenada, eso es una buena señal. Es un asunto de ciudades, provincias, de extensiones de agua, como les decía, y vamos a encontrarle nuestro lado también de enseñanza personal. Nos hablan las extensiones de agua del Mar Grande o el Mar Mediterráneo, nos habla del Mar Muerto o Mar Salado. Esto es importante. A ver, dice una hermana que se le está cortando. No sé si es alguien más se le corta, hermanos. A mí no. ¿No? A mí no. Perdón la llegada tarde. Venimos regresando de un campamento de familia y bueno, ya que están todos allí, espero en el Señor que podamos disfrutar de esta clase. Y Fefo, dame autorización, así pongo a grabar la clase. Ya está grabando, me parece, hermano. Sí, no importa, lo grabamos en las dos. Está bien. Bien, está también nombrado el Mar de Galilea, el río Jordán, y allí ustedes en las notas tienen que el Mar Muerto o Mar Salado, una nota de color, por así decirle, es tan salado, 6 veces más salado que el océano, que los peces que entran por ese río Jordán mueren en pocos minutos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar hasta esos lugares. Yo sé que hay mucha gente alrededor del mundo que ha ido. Personalmente yo no he ido. Y la gente literalmente flota sin ningún esfuerzo al arrojarse o tirarse al agua, como si nada, como si tuvieran, hasta yo, hermanos, que estoy pasado de kilos, podría flotar libremente ahí por la gran cantidad de sal que tiene este Mar Muerto. La aplicación espiritual, hermanos, con respecto a estas extensiones de agua es la siguiente. El Mar de Galilea dice que recibe suministros de agua fresca desde el norte y entrega sus aguas hacia el sur, al río Jordán. Los peces se desarrollan en las frescas aguas del Mar de Galilea. Usted va a tener tiempo luego para ver todos estos pasajes, allí están las citas bíblicas. El Mar Muerto recibe agua fresca del río Jordán, pero no entrega agua hacia ninguna parte. Esto es curioso. Tiene una entrada, pero no tiene salida. Los peces entran obviamente vivos, pero mueren cuando entran a este salado mar
de muerte. Ahora, cuando Dios nos enseña su palabra y cuando la verdad de Dios entra en nuestra vida, debiéramos ser como el mar de Galilea, que no solo recibe de la palabra. Muchas veces nosotros tenemos años y años dentro de nuestra congregación, años diciendo yo soy hijo de Dios, años orando por almas, años orando al Señor que toque el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, etcétera. Recibimos y recibimos durante años y años instrucción, palabra de Dios, y solamente la recibimos, acumulamos, hacemos acopio de la palabra de Dios, pero se muere en nosotros y no se expande, no sale de parte de nosotros. Hay un alto grado, no de sal, sino que hay un alto grado de egoísmo al compartir la palabra con los demás. Hermanos, yo entiendo que, y hace pocos días atrás hablaba con los hermanos aquí en nuestra congregación, que un niño o un adolescente o un jovencito que está haciendo sus primeros pasos, sus primeras armas, pueda decir, no, yo no tengo palabras suficientes como para devolver lo que he absorbido o lo que he recibido de la palabra de Dios. Me cuesta hablar con mis padres o me cuesta hablar con mis amigos porque no tengo suficiente conocimiento, etc. También eso puede llegar a ser una gran excusa y un gran dejo de egoísmo. Cuanto más nosotros que ya tenemos unos cuantos años en el camino sirviendo al Señor, que hemos escuchado y hemos recibido y recibido y recibido, pero no hemos entregado la palabra a otros. Debiéramos nosotros considerar esto también, porque, como dice aquí, no debiéramos ser como este mar salado que no tiene salida. Debemos recibir, sí, la instrucción de parte de Dios, pero a la misma vez debemos de devolvérsela a alguien, hacérsela llegar a alguien, alcanzar a alguien con esa palabra. ¿No? Se muere acá y no sale. Tiene que salir, hermanos, la palabra de Dios a un mundo que está totalmente perdido y que necesita de esa palabra. No es una palabra de aliento muchas veces, no es una palabra como que te pasen la mano por encima y decir todo va a estar bien, sino que muchas veces esa palabra es dura, esa palabra es fuerte, pero más duro es quedarse con esa palabra y que otros terminen perdiéndose en el infierno, porque tú o yo no hemos abierto nuestros canales para que con esa agua que a nosotros nos ha llegado, hacer alcanzar a otros a Cristo. Dice el bosquejo, la verdad debe entrar en nuestras vidas de parte de Dios y de su palabra, y la verdad debe fluir de nuestras vidas cuando la compartimos con otros. Por eso le decía en un principio, hermanos, aunque la palabra esté mencionando acerca de una extensión de agua, sea de un río, sea de un mar, sea de un lago, tiene una base, tiene una sustentabilidad en la palabra para hacernos entender algo. No está mencionada la higuera porque sí, nomás porque a alguien se le ocurrió poner la higuera. No está mencionado cierto animal porque cierto animal a alguien se le ocurrió. Todo tiene un porqué, cuanto más cuando hablamos de la palabra de Dios. Bien, eso eran las extensiones de agua. Estamos hablando, hermanos, del trasfondo de la vida de Cristo. Acá Cristo va a llegar, ¿no? En un momento va a llegar Cristo, en un momento va a nacer Cristo en este lugar, en esta región, en esta situación, y vemos en la parte política.
Ahora usted tiene allí, y si alguno de ustedes quisiera leerlo, o si no, yo lo hago directamente, no hay problema. En el libro en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, Juan capítulo 11, el verso 48, Juan 11, 48, y después Mateo 22, del 17 al 21, quizás alguien puede buscar Mateo 22, del 17 al 21. La pregunta es, durante el tiempo de Cristo, ¿quiénes ejercían el gobierno supremo sobre el mundo? Juan 11, 48 dice así, hermano. A ver. Lo leo. Dice, Por favor, hermana, sí. Juan 11, 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bien, y Mateo 22, del 17 al 21. Dinos pues, ¿qué te parece? Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, y les dijo, da pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Muy bien, hermanos, gracias. Entonces, ¿quiénes ejercían el gobierno supremo en esta región, en este momento, justo cuando aparece o cuando ha de aparecer Cristo en escena? El Imperio Romano. Los romanos y la figura del César, ¿no? Ahora, hermanos, noten que allí nuestro hermano leyó en los versículos, a ver, en el versículo en el versículo 18, el Señor está haciendo una acusación, o está diciendo una palabra muy, pero muy fuerte, y es una palabra que vamos a ver dentro de poco, espero, no sé si vamos a llegar ahí, pero el Señor está diciendo, hipócritas, hipócritas. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Le suena algo, hermanos, esta palabra hipócrita con político? ¿Le trae alguna memoria? No me conteste, pero hace mucho ruido, hermanos, esto. La siguiente línea, al final de la primera hoja, ¿quién ejercía realmente el supremo poder sobre el mundo? Y ahí ustedes, hermanos míos, tienen 3 citas bíblicas: Primera de Crónicas 29, verso 10 y verso 13, o al verso 13, después Segunda de Crónicas 26 y Salmo 103, 19. Primera de Crónicas 29, 10 al 13. Leo, dice, por favor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Y dice 2 de Crónicas 26, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder y que no hay quien te resista? ¿Alguien tiene el Salmo 103, verso 19? Jehová estableció hermano. en los cielos su trono. Jehová estableció en los Bien. cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén. Entonces, hermanos, el real poder, el supremo poder, no solo en aquel entonces, sino que ahora también, ¿quién tiene el poder sobre el mundo? Nuestro Señor. Amén. Me parece de rato como que se me congelan, pero denle, hermano, pónganle el micrófono y peguen un grito ahí, denle un grito. Perdón, contesté Sí, sin hermano. el micrófono. Sí, Contesté sin el micrófono. me di cuenta, hermano, me di cuenta. Sí. Pero, hermanos, ¿por qué le decía esto de la política? ¿Cuántas veces nosotros aquí en Sudamérica nos quejamos a diestra y siniestra de nuestras autoridades? Nos quejamos de los políticos, nos quejamos de su manera de actuar, de cómo hacen y deshacen, cómo parece como que están pasando por encima al pueblo, y yo no lo voté, y yo no estoy de acuerdo, y yo esto, y yo lo otro, y no me gusta fulano, y tampoco, y en un futuro cercano o lejano no hay nadie quien nos pueda sacar de esta crisis que padece mi país o nuestra región o el mundo entero. Y podemos, como le digo, estar o no de acuerdo con fulano o mengano, podemos estar o no de acuerdo con aquel que está presidiendo o está llevando o manejando los hilos de cada país. Pero, hermanos, ¿quién está por sobre todas estas cosas? No son ellos, hermanos. No son ellos. No es en vano, y lo tenemos que cumplir nosotros. Pero lo que pasa es que no nos gusta, no nos gusta, hermanos, hacer esto. Nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes. Nosotros tenemos que orar. No importa si es de tu partido político, si te agrada o no, está allí, no cayó de un paracaídas, está allí, y tú y yo debemos orar por nuestros gobernantes. Que sea Señor quien mueva a alguien, algún hijo de Dios, que se presente allí y que dé testimonio de Cristo para con aquel, no, pero mire si aquel gobernante o aquel presidente o aquel intendente de mi ciudad va a hacer algo como la gente, no tiene coherencia. Bueno, oremos por ello, que el Señor mueva a alguien que conoce a Cristo, que dé buen testimonio de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede obrar en grande manera. Y tu intendente o tú, no, como le llamen en la región donde tú vives, o tu presidente, no está allí por cuestiones del azar. Dios lo ha permitido porque Dios es el que tiene el poder supremo sobre todo. Lo leímos ahí, hermanos, en estos pasajes recientemente. Él gobierna todas las cosas. Él está al control y al dominio de todo, de todas las naciones y los reinos. Hermano Atilio. Sí, entiendo lo que dice, pero hay organizaciones eclesiásticas, hay iglesias evangélicas, movimientos evangélicos que oran por los gobiernos. Y aún así, los gobiernos defectuosos persisten. ¿No es parte eso de la justicia divina? ¿Que Dios da a cada uno lo que merece? Buena pregunta, hermano. ¿Cómo nosotros podemos... yo entiendo lo que usted dice, hermano Atilio. Entiendo también que hay congregaciones que
se ven involucradas en política, para lo cual debo decir que personalmente no me parece adecuado que la iglesia, o tomando el nombre de la iglesia, podamos involucrarnos en este tipo de asuntos. Pero a la misma vez tampoco voy a juzgar a que alguien se acerque, o que alguien sea utilizado por parte de Dios a que alcance a algún político, porque independientemente o más allá de si es político, es un alma. Ahora, en cuanto a lo que usted me dice, hermano Atilio, de uno tiene los gobiernos que se merece, Dios está al control. No sé, hay hermanos que tienen quizás un poco más años que yo, no estoy diciéndoles ni viejos ni nada de eso, no me malinterprete, pero no sé, hermano Cristian, hermano Carlos, usted mismo, hermano Atilio, que tienen más años de vida, si tienen algún comentario para hacer acerca de esto. Las hermanas también, ¿por qué no? Hermanas, ustedes que quizás tienen más años en el Señor. Hermano Carlos. Éticamente, Cristian, Atilio, Daniel nos dijo, somos unos viejos bárbaros. No. Gracias, Daniel. Lo quise disfrazar, hermano, pero no. Sí, bueno, viste, no entendimos, no. Hermano. Hay una Bueno, realidad. yo la segunda mundo... avenida de Perón la vi, ¿eh? Sí. Así que... Yo me acuerdo de la muerte. Yo creo que el mundo va de mal en peor. Y esto es una realidad que no podemos evitar nosotros. No creo que Dios quiera que nosotros tengamos lo que merecemos o como seres humanos. Ahora, el mundo, hermanos, va camino a la depravación total hasta que Dios en su juicio santo determine cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Pero hay una realidad. Dios nos manda a orar a nosotros, los cristianos, por nuestro gobernante, y tiene un para que nosotros, los hijos de Dios, vivamos quieta y reposadamente, porque no dependemos nosotros de las decisiones de los gobernantes ni de la manipulada constitución de cada país, sino dependemos de la constitución divina y de los cuidados de nuestro amoroso Padre, que tiene cuidado de nosotros. Por eso nos manda a orar por los gobernantes, para que en algún momento ellos puedan conocer la verdad. ¿Por qué no? Félix, por poquito, ¿se acuerdan? Le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, y por un poco se fue al infierno. Yo oro por mis gobernantes para que no tenga la misma reacción que Félix. Pero hermanos, sabemos que el mundo va de mal en peor por el permiso soberano de nuestro Dios. Tal vez sea lo que la gente del mundo se merece, no lo puedo decir, porque la Biblia no me lo muestra así. Ahora, sí hay una realidad, hermano, nuestra responsabilidad como cristianos. Y tiene razón el hermano Daniel, de decir que hacemos pocas reuniones de oración por nuestro pueblo. Nos juntamos para las conferencias aniversario, para los campamentos, para las convenciones, hablando siempre de temas que nos compete a nosotros, y jamás nos juntamos masivamente el pueblo de Dios. Mire, nos juntamos para manifestar en contra del aborto y todo eso, que está bien, pero no nos juntamos para elevar oraciones sentidas a nuestro soberano Dios, para que nosotros podamos vivir con quietud y en reposo. Amén. Hermanos, no me quiero pasar, pero el hermano una Rupert, cortita nada más. Una cortitita. Un momentito. El hermano Rupert escribió 1 Timoteo 2:1, que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los políticos, no, por todos los hombres. Sí, Cristian, por favor. Y por los que están en eminencia, sí. No, compartirles nada más
Ayer estábamos hablando allí en el campamento, está programado para acá, para Bolivia, este lunes próximo, el lunes 8, que van a hacer un paro como el que hubo hace tiempo atrás, cuando se acuerdan que hubo todo el fraude por parte de Evo Morales y el partido político de ellos. Ellos han vuelto de nuevo al poder, metieron presa a la presidenta que se había puesto en aquel momento, interina, ¿verdad? Ha habido muchas cosas bastante feas, secuestros, cosas difíciles, y está programado para que este lunes 8 se paralice todo el país de nuevo hasta que, no sé, la cuestión es que en aquella oportunidad hubo bastantes muertes y esta vez la idea es que va a ser peor. Y bueno, en ese sentido, obviamente, pedirles que estemos orando, ¿verdad?, por esta nación también, y que Dios obre, ¿no? Amén. Amén. Hermano Atilio. Sí, no, le contesté a Cristian, pero está bien. Yo no puedo negar la protección del Señor. Yo estoy, ya el mes que viene cumplo 59 años, perdón. Un pibe. Un pibe, sí. Y nunca Dios me hizo faltar nada. Nunca me desprotegió. Yo viví la época de los militares acá en Argentina, la atravesé toda, y ahora con la pandemia, y nunca me hizo faltar nada. No me sobra, pero no me falta. Así que no me puedo quejar de eso. Lo que sé y veo es que mi país no sale adelante. A pesar de todo el esfuerzo y de todo el palabrerío que hay, no logra tener un gobernante que saque al país adelante. Y por eso yo considero que es Dios el que está disponiendo que la Argentina, bueno, padezca lo que padece. Por eso la pregunta, ¿no? Sí, hermano. Una notita pequeña a lo que dijo hermano Carlos es que imaginemos nosotros si Dios nos diera lo que realmente merecemos. Podríamos cambiar de tema, ¿no? Porque lo que realmente merecemos es otra cosa, pero en su gracia y en su misericordia. Y con esa misma misericordia que el Señor nos ha tenido y nos tiene, debiéramos también orar por aquellos, como dijo hermano Cristian, están en inminencia, ¿verdad? Que están en un lugar donde el Señor los ha puesto allí. Están. Pero entiendo, hermano Atilio, entiendo la situación no me puedo poner en sus zapatos, pero digo, entiendo que hay veces como que nos gana el descrédito de todo lo que ha pasado y no ver un horizonte firme o estable, pero seguimos adelante, ¿verdad? Y nuestra confianza seguirá puesto en el Señor, nuestras esperanzas en Él. Si nuestras esperanzas y confianzas están puestas en las personas, somos pecadores, somos finitos, estamos limitados, no así nuestro Dios, nuestro Señor y Creador. Amén. Amén. Bien, seguimos, hermano. ¿Quién era entonces el emperador romano que reinaba durante el tiempo de Cristo? Lucas 2:1. Lucas 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Así que el emperador romano que reinaba durante ese tiempo, el tiempo de Cristo, fue Augusto César, que dice reinó hasta el año 14 después de Cristo. ¿Quién fue el emperador romano que reinó durante la segunda mitad de la vida terrenal de nuestro Señor?
ahí mismo en Lucas capítulo 3, pueden contestar, hermanos, Lucas capítulo 3, el verso 1, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Albinia. La pregunta era, ¿quién fue el emperador romano que reinó durante la segunda mitad de la vida terrenal de nuestro Señor? Tiberio. Tiberio César. Muy bien, hermano. Si están en desacuerdo, hermano, por favor, después le mandan una nota a Cristian. Reinó, dice, este Tiberio César hasta el año, desde el año 14 al 37 después de Cristo. La tierra de Palestina durante la vida de Cristo, primero fue una monarquía, ¿no? Un rey, y luego una tetrarquía, un gobierno de 4. En Lucas 3:1, que estuvimos ahí recién, nos menciona esto, ¿no? Palestina fue gobernada por 4 hombres. Ahora, vamos a ver Pilato, un Herodes. poquito acerca. Sí, No, está bien, está bien. Pilato, Herodes, Felipe y Lisanías. ahora vamos a ver, hermano. La Voy a ver. monarquía bajo Herodes el Grande es el siguiente punto que está en negritas allí. Herodes el Grande era un edomita. ¿Alguien sabe lo que es un edomita? Eran de los descendientes de Saúl. Muy bien. En hebreo, Edom quiere decir rojo. Como no solo por, uno piensa rojo enseguida, colorado de pelo, pero también puede haber sido por la tez, por la tez, el color de la piel, o incluso también por la zona donde vivían, que la tierra era de ese color rojizo. ¿tá? Así que por eso dice, era un edomita. Él gobernó desde el año 37 a.C. hasta su muerte en el año 4 a.C. En Lucas 1:5, él es llamado, y ahí tienen para completar, Lucas 1:5. ¿Cómo se lo llama ahí? A este Herodes el Grande. Rey de Judea. Amén, hermano. Dice en el 1:5, hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías, y sigue hacia adelante. Así es que este Herodes el Grande fue llamado el rey de Judea. ¿Quién nació durante los últimos días del reinado de Herodes? Mateo 2, del 1 al 11. Mateo capítulo 2, del verso 1 al 11. Les leo un pedazo y después alguien se reengancha ahí. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Del 6 al 11, hermano, vamos. Y tú, Elén, de la... Ay, perdón, que siga ella. Adelante, adelante. Bueno, y tú, Elén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá?
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y allá averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Hasta dónde era, profe? Hasta el 11, hermana. Bueno, ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén, hermana Elisa, muchas gracias. ¿Cómo? Así que, ¿quién nació durante... Perdón, ¿hay alguien ahí conectándose? Perdón. Entonces, ¿quién nació allí? Nada más ni nada menos que... Cristo. Amén, nuestro Señor Jesús. Entonces, Herodes murió el año 4 a.C. Esta fecha, hermanos, es un dato histórico bien establecido. ¿Cristo nació antes o después de la muerte de Herodes? Vamos a comparar Mateo capítulo 2, los versos 7, el verso 16, el verso 19 al 21, con la premisa de la pregunta que es: ¿Cristo nació antes o después de la muerte de Herodes? Antes. ¿Leemos? ¿Alguien se anima a leer Mateo 2, 7? Sí. Lo Entonces acabamos de leer, sí. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Y el 16? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muy bien. Y después los versos 19 al 21. 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, corrido hasta el 21, Sí, por favor. diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Amén, hermana. Gracias, hermana Norma. Entonces, Cristo nació antes, hermanos, de la muerte de Herodes. Esto significa que Cristo tiene que haber nacido antes de la muerte de Herodes, en el año 4 a.C. ¿Qué aprendemos? Pregunta, ¿qué aprendemos del carácter? Del carácter. Estamos teniendo alguna complicación, dice acá. Espero que no se me corte, hermanos, no sé si soy yo. No, venimos perfecto. Pero bueno. No, porque a mí me saltó un cartelito, por eso. Bien, seguimos entonces. ¿Qué aprendemos? Decía, del carácter de Herodes. ¿Qué aprendemos de él? Ahí mismo en Mateo capítulo 2, el verso 13, los voy a leer. El verso 3, el verso 13 y el verso 16. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El verso 13 dice: después que partieron ellos, es aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y el verso 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, hermano, ahí tiene un espacio usted para completar. Ponga allí, ¿qué cree usted? ¿Cuál es el carácter de este Herodes que menciona la palabra de Dios? Complételo allí. Dice, Herodes era un monstruo de hombre. Por si le queda alguna duda del carácter de este personaje aquí. Era un monstruo. Eso hablaba de la monarquía bajo Herodes el Grande cuando nace el Señor Jesús. La tetrarquía bajo los hijos de Herodes. Arquelao era el gobernante de Judea y Samaria e Idumea. Él era el hijo mayor de Herodes el Grande y le fue dada la parte más importante del reino. Ahora también pregunta, ¿qué aprendemos del carácter de este Arquelao? Mateo 2:22, se los leo. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, ¿no? Se fue a la región de Galilea. Si el carácter de Herodes, ¿no?, el Grande, era un tipo nefasto, un tipo malo, un hombre, como dice este bosquejo, un monstruo de persona. Su hijo tenía prácticamente las mismas características, ¿no? Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla, o de tal palo, o de tal padre, tal hijo. Él no gobernó por mucho tiempo, este Arquelao. En el año 6 después de Cristo fue apartado por el emperador Augusto. Desde ese momento Roma envió hombres para mandar y gobernar en Judea. Uno de esos hombres fue un tal Poncio Pilato, quien empezó a gobernar en el año 26 después de Cristo, y que tuvo una participación tan importante en los juicios y en la muerte de Cristo. Así que el primero de la tetrarquía es Arquelao. El segundo, creo, hermano, sí, hermano Atilio, por favor, perdón. Sí, quería preguntarle, ¿no era una característica de las monarquías en esos casos que el que asumía pudiera quitar del medio toda competencia? Porque veía que corría riesgo su corona, digamos, ¿no? Y se nota con Herodes el Grande, ¿verdad? Que él utiliza termina siendo un engaño. Claro, termina siendo un engaño, pero avísenme que, entre comillas, que yo también voy a ir a adorar a este rey, ¿no? Creo que en situaciones como estas, y en estos tiempos, hermanos, toda esta gente que está involucrada en altos cargos y están por sobre el común de la población, tenían de este tipo de ribetes casi todos, ¿no? El que hablando mal y pronto, el que se le plantaba enfrente y no les agradaba por H o por B, o porque temían que su lugar tambaleara,
no iban a andar con Gregrés para decir Gregorio y se los iban a quitar de encima. Creo que sí, a veces uno ve o lee acerca de algunos de estos, quizás no tanto tiempo atrás, sino un poco más acá en la historia, de reyes que han cometido locuras con tal de permanecer y de echar raíces en sus tierras, y cometen cualquier locura, ¿no? Pero no nos olvidemos que el pecado que mora en el hombre, independientemente de si es un rey o un plebeyo, puede llevar a cometernos cualquier locura también, ¿no? Bien, gracias. Seguimos. No, por favor, hermano. Creo que, hermano Cristian, no sé si usted me dijo que cómo era el asunto. ¿Se fue, hermano Cristian? Sí, la idea sería, podemos tomar un minutito, unos 10 minutitos de recreo, y después continuamos allí con la siguiente pregunta, o con el siguiente párrafo. Bien. No creo que podamos llegar a todo, hermanos, hoy. Es bastante el material que hay, pero obviamente que usted lo tiene en su casa y lo puede seguir leyendo durante esta semana, estos días. Y como le dije en un principio, si tiene alguna pregunta, se la pasa al hermano Cristian, lo puede pasar al grupo después, y después podemos evacuar alguna duda si lo tuviera. ¿Ah? Así que, hermano Cristian, son -5 pasada. ¿A qué hora Sí, regresamos? a las y6, a las y7 ya estamos arrancando con la segunda parte. Bueno, ¿Sí? 27 y 28 estaremos de vuelta. ¿Ah? Dale. Gracias, hermano. Gracias.